Primero que todo, qué gusto estar aquí con ustedes, qué gran placer, un honor para este foro, que es un foro tan calificado, pues tener en mi caso particular la oportunidad de volver a dirigir a ustedes de un tema que al fin y al cabo tiene como alguna novedad en el enfoque, creo yo, porque ese fue el propósito del libro, pues es un gran privilegio. Creo que Colombia atraviesa un momento de una crisis profunda, creo que la democracia está siendo erosionada, creo que la política está en uno de sus peores momentos y creo que los resultados además de la política, yo normalmente no hablo de los resultados de la democracia y ya les explico por qué, pues nos están llevando, digamos que a una especie de precipicio donde lo que está sucediendo en este momento es un mar de incertidumbres, es un mar de inseguridades, es un mar de temores. Y arranco por ahí, arranco un poco de lo que es el nombre del libro, que ustedes dirán, eso puede ser un poquito medio sensacionalista, pero yo creo que es el sentimiento de mucha gente por los temores que tiene un ciudadano que cada vez es más inerme frente a la exorbitancia del poder, al autoritarismo, al populismo, al caudillismo que se da en el caso particular de América Latina, y esa mezcla de esos tres fenómenos es como la marca esencial de lo que hemos venido viviendo en los últimos años, particularmente cuando se acabó la luna de miel con la democracia y con el capitalismo, lamentablemente, porque ustedes miran los últimos 50 años y América Latina salió de las dictaduras, salió de los totalitarismos. Colombia, por fortuna, es de los países que en términos de tradición democrática es de los que mejor clasifica, en el sentido que tuvimos pues una dictadura muy corta, lo que no sucedió con la mayoría de los países latinoamericanos, y se dio a finales de los 80, comienzos de los 80 sobre todo, y durante toda la década de los 80, lo que fue un regreso a la democracia, lo que fue una transición a la democracia, y a partir de ahí salió la famosa tesis de Fukuyama que todos hemos oído, del fin de la historia, que todo el mundo dijo con la caída del muro de Berlín en junio de 1989, pues ya entrábamos en una época como de días felices con la democracia y con el capitalismo. Y después comienzan 20 años de luna de miel que terminan básicamente con la crisis financiera del año 2008, una crisis financiera además que puso sobre la mesa la imposibilidad de ver los resultados tangibles, muchos dicen de la democracia, lo digo de la política, un poco en la defensa de que la democracia ha sido como el chivo expiatorio de la forma tan mala como se está haciendo la política, de la mala política, de los malos políticos que generan malas políticas públicas que constituyen hoy la mayor amenaza sobre la democracia. Una democracia además, que yo lo he dicho, y aquí hay una tesis que es una tesis muy novedosa, que no viene necesariamente de uno solo de los extremos, sino que es patrimonio común del extremismo, del radicalismo, del fanatismo, del fundamentalismo, con lo cual en este momento se está abordando tanto la democracia como la política, que yo diría es como la premisa mayor como de toda esta reflexión, una reflexión que arranca demostrando cómo después de estos días felices de la democracia y el capitalismo de la mano, sin perjuicio de que tengamos que seguirlos defendiendo, que creo que eso es muy importante, llegamos a una deriva donde para el caso particular de América Latina simplemente llegamos a una especie de síntesis de lo que había sido un poder ejecutivo muy fuerte. La historia de América Latina desde la colonia es una historia de virreyes, de caudillos, de dictadores, de presidentes fuertes y de ciudadanos que paulatinamente van ganando dentro de una escala de derechos un reconocimiento frente al Estado. En el caso de las dictaduras, pues evidentemente eso no se dio, y en el caso de la recuperación de la democracia, que coincide además históricamente con lo que pasó en Colombia en el peor momento de la historia, digámoslo así, porque la transición de Colombia hacia la democracia plena viene lamentablemente por los golpes que nos dio el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, particularmente en ese año tan dramático que fue 1989, año en el que ustedes recuerdan, mataron 3 candidatos presidenciales. Colombia estaba en manos del terrorismo, el señor Pablo Escobar
la revista Forbes, Doctor Abdón, de 1989 de octubre, señalaba a Pablo Escobar como el hombre más rico del mundo, y eso era lo que estábamos enfrentando. Y el Estado era un Estado fallido. La gente no jugaba en términos de un futuro distinto para Colombia, sino consumida en un narcoestado, donde un señor que era el hombre más rico del mundo, pues ingresaba a la política y comenzaba a asesinar a quien se le pasara por delante. Ese era el escenario de 1989. Ese 1989, curiosamente, ese mismo año de la caída del muro de Berlín, de todas las democracias de Europa del Este que renunciaron al comunismo y que comenzaron a buscar otras formas de democracia. Un elemento que es fundamental para entender lo que pasa hoy en la política europea, digamos en Europa occidental, donde ha habido un gran compromiso con la democracia, y una Europa oriental que está mucho más cerca de Putin diciendo que es democrática, que explica un poco lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania. Pero en eso pues por supuesto no voy a entrar. Y llegamos a un punto en que antes de la pandemia, porque fíjense que estos son como ciclos históricos, Colombia tuvo unos ciclos históricos, uno de ellos, el último grande, el Frente Nacional, que comienza con los acuerdos de 1957-1958 entre los partidos liberal y conservador, que hasta ese momento era el consenso más grande de la historia de Colombia. Un consenso que se quedó corto frente al consenso que logramos en la Constituyente en el año 90, en el año 91. Y eso lo resalto porque de alguna manera señala una gran diferencia con el momento que estamos viviendo. Un momento de relativización de todo el Estado de Derecho, un momento de relativización y yo diría de banalización del poder constituyente, con un gobierno que ha querido demostrar que necesita cambiar una constitución en la que ellos participaron, que ellos aprobaron, que ellos fueron inspiración ideológica, curiosamente en el consenso más grande de la historia de Colombia, que uno se lo cuenta a la mayoría de los extranjeros y es un consenso inverosímil, es un consenso donde la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente quedó en manos de un señor que era el jefe de un movimiento guerrillero que había secuestrado a otro señor, y ese otro señor era el otro presidente de la Constituyente, más un líder liberal transformador que fue Horacio Serpa, y así nos encontramos una Asamblea Constitucional donde confluyen tres fuerzas políticas totalmente incompatibles anteriormente en la historia del país, y llevan a Colombia a redactar un texto que pues, es reconocido, creo yo, como una de las constituciones más importantes de América Latina, por la legitimidad que tuvo, por la instancia tan creíble y que generó tanta confianza, y que en el peor momento de la historia de Colombia, y esa es tal vez la señal más optimista de todo, que en el peor momento de la historia de Colombia, cuando estábamos más divididos, más asediados, más en manos del crimen organizado, con las características que tenía en 1989 y 90, que son muy distintas a las de hoy, se llegó a ese consenso que era, repito, absolutamente inverosímil en términos de lo que venía sucediendo en esa historia reciente de Colombia. Entonces, volviendo al escenario de la luna de miel con la democracia, en el año 2010 y a raíz de toda la crisis, comienza la realidad política a golpear la democracia. Comienzan a exigírsele resultados a la democracia, particularmente en América Latina. Yo he dicho que hay como tres grandes males de la historia reciente de América Latina que han golpeado tremendamente a la democracia y sobre los cuales hay muy pocos resultados. El primero de ellos, la desigualdad, que no tiene color político. Aquí nos vendieron la idea de que los únicos que eran capaces de hacer las reformas sociales era la izquierda radical, y que la desigualdad justificaba por su gravedad, por supuesto, la subversión y todo el movimiento guerrillero que comenzó a finales de los 40, lo cual para muchos era válido, y Colombia se convirtió en el paraíso de los violentólogos. Ustedes recuerdan que esa es una profesión que solo existe en Colombia y que tenía que ver exactamente con analizar un fenómeno que golpeaba la realidad política, pero que de alguna manera estaba tan inserto dentro de lo nuestro que cambiaba la dinámica de la política y que llegaba a aceptar en un momento dado, como se aceptaba en la mayoría de los procesos de paz, sobre todo los que tuvieron éxito, que tal vez con éxito únicamente el del M-19, todos los demás han sido un fracaso, demostrando que lo que se dijo en los años 90 de que había unas causas objetivas para la violencia
pues terminaron con el proceso constituyente, porque mucho más progresista que la misma agenda que tuvieron, por ejemplo, las FARC en el Caguán, fue lo que quedó en la Constitución de 1991, con la aprobación además de sectores conservadores, porque yo diría que el gran consenso que salió de la Constituyente, que era un consenso imposible, se dio entre el ala más radical que había en la Constituyente, que era la Alianza Democrática M19, y el Movimiento de Salvación Nacional del doctor Álvaro Gómez, que insistía con su acuerdo sobre lo fundamental y todo esto, y esa coalición se dio como mágicamente, en una instancia además, que insisto, la menciono, y particularmente en el libro cuento toda la historia del proceso de la séptima papeleta, la constituyente, y lo que sucede en el marco de la Constitución del 91, que nadie podía creer que se estaba dando una especie de paréntesis de la historia de Colombia, donde esencialmente no había ni búsqueda de puestos, ni de contratos, ni corrupción, sino era ese gran paréntesis donde la gente llegó, 73 personas, a hacer una nueva constitución, a pensar en grande en Colombia y sobre todo a pensar en el mediano y en el largo plazo, que creo que es lo que no estamos haciendo en este momento, sino en la locura esta de la confrontación por cuenta del extremismo y del radicalismo. Entonces yo les diría, un segundo mensaje del libro es un llamado a eso, es un llamado a la sensatez, a la cordura, a la ecuanimidad, a que por la vía de seguir creciendo el tamaño de la zanja, de la brecha que hay entre los extremos, aquí no vamos a llegar a ninguna parte y no vamos a lograr unificar al país. Y los países que se han desarrollado han demostrado primero una unidad de propósito y la capacidad de, como todo un país, toda una nación, buscando algo en común, que fue lo que sucedió en el marco de la Constituyente de 1991. Y esa es una de las grandes diferencias del momento actual, donde uno no ve de dónde va a salir el tal acuerdo de unidad nacional, de dónde va a salir un propósito común, cómo va a cohesionar el país, sobre todo con el tono que tiene en este momento el debate y la discusión política, por la forma como se ha degradado el debate político en Colombia, que yo creo que es una característica muy importante, en Colombia y en el mundo, porque miren ustedes la campaña presidencial norteamericana y se dan cuenta de que alguien decía tal vez el nuevo orden internacional después de lo que había venido pasando en el mundo, al margen de las consideraciones ideológicas, es el reino de la mentira, ¿no? La mentira y las noticias falsas son el pan de cada día, son la herramienta de los autoritarios, son la herramienta de los populistas, y en eso se identifican perfectamente un señor como Bukele en El Salvador, o toda la izquierda latinoamericana decadente, autoritaria, como Maduro, como Ortega, Cuba, en fin, todos los que podemos poner en ese mismo orden. Y por el medio tiene que pasar algo distinto. Yo creo que el tal concepto de centro es un concepto vacuo, incluso ni siquiera lo menciona en el libro, porque me parece que el concepto político del centro se desgastó tan grande en Colombia que no dice nada. Indica es un mensaje como de tibieza, como de no compromiso con las cosas, cuando en realidad lo que hay que buscar es una vía distinta de los dos extremos. Nosotros decíamos hace 33 años, en el marco de la séptima papeleta, de todo el esfuerzo por la constituyente, que era una falta de respeto que le preguntaran a los que éramos jóvenes en ese momento si éramos liberales o conservadores. Y yo les decía, no se dejen hacer esa pregunta, y si hacen la pregunta, digan, respeten, porque yo pertenezco a otra generación, yo ya no soy de la generación del Frente Nacional. Nosotros tenemos que pensar hoy, y yo digo hoy lo mismo en relación con la izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha ha perdido todo su contenido. La izquierda y la derecha además implicó que las grandes reformas que necesita la sociedad, la izquierda secuestró la reforma social. Entonces volvemos al punto de que solo la izquierda y la radical es la que puede hacer las reformas sociales. La derecha no puede hacer las reformas sociales, eso es una gran contradicción. Y llegando al otro extremo, la derecha secuestró la reforma de seguridad, cuando no es ni lo uno ni lo otro, y ni lo uno ni lo otro han dado resultado. Y entonces, en términos de desigualdad, seguimos igual o peor. Ustedes vieron que el Banco Mundial nos puso la medalla de oro en desigualdad recientemente. Y en materia de violencia, hoy la violencia es el cáncer que afecta a todo el hemisferio occidental, desde la frontera con Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego.
Hoy hay secuestros en las goteras de Santiago de Chile. Yo tengo un amigo que es el gobernador de Santiago y decía, yo necesito los expertos colombianos en crimen organizado, porque no tengo ni idea qué vamos a hacer con el secuestro, con la extorsión. Y todo eso implica una cantidad de temas nuevos que han entrado a la agenda que no se resuelven con ideología. Ese es un poco otro planteamiento del libro. Porque esto no está funcionando, yo lo voy a apagar porque sí está funcionando. Y los ideologismos han demostrado tanto, y lo digo con toda claridad, tanto el liberalismo como el conservadurismo, como cualquier otra de las ideologías, no han sido la solución. Claro, mucho menos el socialismo. Entonces, cuando uno se pregunta eso, lo que dice es, bueno, entonces, ¿por dónde vamos a proceder? Y yo creo que hay que proceder es en la defensa de la democracia, que un poco esa es la tesis central del libro. Consumidos entre la pelea entre la izquierda y la derecha, cuando realmente la gente se divide entre los que creemos en la democracia y los que creen en el autoritarismo. Los alemanes, cuando surgió el partido nazi recientemente, de cara a las elecciones europeas, dijeron algo así como el sector privado, que ahora voy a hablar un poquito de la importancia del sector privado en la promoción de los valores y principios de la democracia. Los alemanes dijeron, nosotros no vamos a hacer lo que tradicionalmente hacía el sector privado antes, que era como un apéndice de los partidos políticos. Entonces el sector privado alemán estaba dividido entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Después apareció el Partido Liberal. Entonces cada uno financiaba en función de su preferencia ideológica a un partido. Estas dijeron, no vamos a financiar ningún partido. Nosotros desde el sector privado, por lo que representa el sector privado para la democracia, vamos a defender los principios y los valores de la democracia. Y crearon lo que en Francia llaman un cordón sanitario, que también fue parte de cómo en un momento dado los demócratas franceses le cerraron el paso a la ultraderecha cuando Le Pen se iba a tomar las elecciones en Francia a comienzos de este siglo, y que de hecho sucedió en las últimas elecciones francesas también. Entonces todos dijeron, miren, nosotros la derecha moderada, el centro moderado, para hablar del centro, y la izquierda moderada, nosotros estamos buscando los mismos ideales, los mismos principios, que es defender la democracia. Unámonos alrededor de la defensa de la democracia. Y de ahí ha surgido, creo yo, pues una necesidad, que es una necesidad manifiesta, porque no hay nada más frágil que la democracia. Ustedes recuerdan que la gran frase de Churchill fue que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepción hecha de todos los demás. Es decir, que es casi que un mal necesario, porque nadie se ha inventado algo distinto de la democracia. Y porque evidentemente la dictadura y el autoritarismo son las fórmulas tradicionales. Ustedes miran el menú que tienen los extremistas de izquierda y los extremistas de derecha y termina siendo el mismo. Entonces lo que hay que evitar es eso, y hay que evitar caer en esa trampa y meter todo en función de esa trampa. Y les pongo un ejemplo reciente que estábamos hablando ahora con lo que acaba de suceder en la Corte Constitucional. Imagínense ustedes que hace 4 meses un ex vicepresidente de la República dijo que la Corte estaba cayendo en manos del marxismo, que los marxistas se habían tomado la Corte Constitucional, y puso dentro de los marxistas personas que son totalmente demócratas, entre ellos alguien que fue mi viceprocurador, porque además metió las manos en el fuego para llegar a decir que en un momento dado él iba a votar la reelección de Petro, cosa completamente falsa. Pero desde el otro lado, desde la izquierda radical y no tan radical, algún editorialista del Espectador dijo exactamente lo contrario. No, es que la Corte ya cayó en manos de los neoliberales. Entonces estos son o unos mamertos radicales o unos neoliberales desarmados, y Colombia está en eso, dándose el bandazo de un lado al otro, olvidándose que por ahí no es la cosa, por ahí no puede ser la cosa. Y repito, acudiendo además a los medios de comunicación y sobre todo a las redes sociales, en donde lo que ha hecho claramente el algoritmo, lo estábamos conversando ahora también, el algoritmo lo único que hace es propiciar la confrontación. Está clarísimo, ese es el negocio del algoritmo. El algoritmo no son argumentos, el algoritmo no son razones. Cuando uno entra a las redes sociales, lo que hace el algoritmo es alimentarle el fanatismo de la identificación en el perfil que le hacen a uno. No, este tipo lo de siempre, este tipo es la derecha, pero hay que convertirlo en la ultraderecha, y este otro es la izquierda, y hay que convertirlo en la ultraizquierda. Entonces fíjense a dónde hemos llegado. Hemos llegado primero
a una gran tolerancia frente al autoritarismo, por una parte, y a una gran neutralidad frente a los ataques contra la democracia. O sea, aquí les pongo lo que sucedió, que lo vimos todos, que era completamente inverosímil. Eso parecía una realidad aumentada, una ficción de la digitalización, cuando un señor con unos cachos de búfalo se mete al Congreso de los Estados Unidos, al Capitolio en Washington, al centro de la democracia, el 6 de enero del 21, y matan 3 o 4 personas en una horda, en una sonada, contra lo que todo el mundo decía: si eso pasa en Estados Unidos, pues ¿qué va a pasar en el resto? Eso era la muestra de una república banana en ese momento, sin control de ninguna naturaleza. Eso es la democracia más importante del mundo. 2 años después pasa en la democracia más poblada de América Latina, en Brasil, promovido por Bolsonaro en su momento. Bolsonaro promueve una sonada en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Los que han estado en Brasilia saben que aquí están el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el mismo sitio. Y viene la sonada en Brasilia. Y de ahí en adelante una cantidad de circunstancias que están un poco en ese lado, repito, tanto de la izquierda como la derecha, demostrando que nosotros no podemos seguir en ese juego extremista ni fundamentalista de aquí en adelante. Y vienen los estallidos sociales que nos tocó vivir acá, que arrancan en Chile en octubre por un problema de una tarifa del costo del transporte en el metro de Santiago, y de ahí en adelante esto se expande como mancha de aceite por toda América Latina. Obviamente en el caso de Colombia nunca se creyó que eso fuera a llegar. Yo recuerdo mucho que nosotros estábamos en Cartagena con el presidente Duque, yo era procurador, y los 3 presidentes de las centrales obreras en una asamblea gremial me dijeron: mire, necesitamos hablar urgente con el presidente, porque aquí va a pasar lo mismo que en Chile. Y entonces yo hablé con quien era la secretaria privada del presidente y le dije: aquí hay 3 tipos serios, además que quieren ayudar, sobre todo había uno particularmente que tenía la mayor preocupación, que era el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, que era un auténtico demócrata. Digo: es que esto lo podemos prevenir. Nosotros habíamos montado unas cumbres de diálogo social donde teníamos a todo el país ahí sentado, y hubo una en Cartagena una semana después, y el presidente llegó y dijo que esto era lo estaban arrinconando, que esto era un asedio de toda la oposición para acabar con el gobierno, cuando simplemente lo que le estaba diciendo a la gente: sentémonos a hablar, esto hay que controlarlo porque aquí va a pasar algo parecido. Y pasó. Acuérdense que se dio antes de la pandemia, que creo que fue precisamente, vamos a cumplir ahora 5 años de eso, fue el 19 de noviembre del 19, y después entramos a la pandemia, y lo que le pasa a la democracia durante la pandemia es también inverosímil, porque pasa a un segundo lugar, y era obvio, ¿no? Los valores de la sociedad se volcaron por el tema de la salud, no importaba qué había, la representación se acabó, no había congresos, y lo que pasó durante la pandemia fue una reconcentración del poder en manos de los presidentes, poderes a los que nunca renunciaron los presidentes después de esto. Entonces quedamos en el peor de los escenarios, porque quedamos con un problema del diálogo social que no se había resuelto, una conversación que nunca se había iniciado, y después de la pandemia pues se produce el famoso estallido social grande, en donde alguna noche el propio presidente de la República dijo que no podía ir a Cali porque no le podía garantizar la seguridad. Y Cali estaba sublevado, eso era indiscutible, pero llegar a decir que el Estado claudica frente al... y ni siquiera el crimen organizado, era la gente en las calles, obviamente había agentes del terrorismo jugando también a incitar esto, pero eso fue absolutamente insólito. Lo que pasa es que creo que fue el 4 de mayo del 2021, en el segundo año de la pandemia. Entonces, todo esto que indica fundamentalmente, como alguien decía, que la democracia no es inmortal. Y ahí les cuento un poquito el origen del libro. Yo estuve en Boston saliendo de procurador en ese primer semestre del 2021, y tuve muchas charlas con un profesor que acababa de publicar un libro, que es la máxima autoridad del mundo en democracia, creo yo, que es el profesor Steve Levitsky, que es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Y él había publicado ese libro que se ha vendido tremendamente, donde él hace esta predicción, y hace la predicción de todo lo que ha pasado, incluso de la victoria de Trump de hace 2 semanas, diciendo: la democracia está en cuidados intensivos, la salud de la democracia es la peor. Y después de haber escrito, haber participado con él varias
en varias conferencias me dijo a mí un día en una panadería, porque nos reuníamos al aire libre en plena pandemia, no, es que tú lo que tienes que hacer es escribirte cómo mueren las democracias en América Latina, y de ahí sale un poco la idea de escribir este libro. Y entonces a partir de ahí comienzan nuevas amenazas. Lo que yo hago en el libro esencialmente, vengo de una familia de médicos, aquí está mi hermana y mi sobrina además, y lo saben. Nosotros desayunamos, almorzamos y comimos medicina durante muchos años porque tenemos médicos arriba, bisabuelos, abuelos, padres, hermanos, sobrinas, en todas las generaciones. Mi papá además era el profesor de salud pública de la Universidad Javeriana y fue mi gran consejero durante la pandemia. Y todo eso llevó a que un poco le pusiera, y en el libro ustedes lo van a encontrar, como una especie de dictamen médico de la democracia, de cuáles son los signos vitales de la democracia, de qué dicen los exámenes de sangre de la democracia, y cojo 10 instituciones y a cada uno le pongo como el bisturí de qué está pasando con cada uno. Primero que todo con el cumplimiento de la Constitución, que yo creo que es esencial, es la primera de las instituciones democráticas. Segundo, con el Congreso, en donde nada hemos avanzado. Lamentablemente en la Constitución del 91 hicimos un gran avance en materia de macropolítica, de nuevas instituciones políticas, pero la cultura política de Colombia hoy es peor que antes de la Constitución del 91. Y cuando hablo de cultura política hablo de las costumbres políticas, de cómo se tejen los acuerdos políticos, de cómo se producen las leyes en el Congreso. Lo han visto ayer. Ustedes han visto lo que pasó en la votación de magistrado de la Corte Constitucional ayer, en la plenaria del Senado de la República, eligiendo una de las instituciones que ha protegido más que nunca la Constitución y que es como el bastión más grande de defensa de la institucionalidad, que es la Corte Constitucional. Y ahí hay un examen, por ejemplo, sobre la tripartición del poder. Un ex vicepresidente de España hubo un momento en que dijo, en una de esas crisis, ha muerto Montesquieu, es decir, se acabó la tripartición del poder, aquí ya no hay 3 poderes públicos, sino hay uno solo. Uno casi que podría decir, al margen del gran desempeño que tuvo la justicia durante la pandemia, que durante la pandemia murió temporalmente Montesquieu, porque el que reguló todo el tema de la pandemia fue el Poder Ejecutivo, fue el Legislativo cero. Afortunadamente el Poder Judicial se murió porque logró como digitalizarse, la Corte Constitucional respondió durante la pandemia. Pero ¿por qué menciono eso? Porque todo era alimentando, digamos que un terreno, un ambiente para que el autoritarismo siguiera su curso, y que terminada la pandemia pues ya estábamos en un escenario completamente distinto, con el poder totalmente reconcentrado en el Ejecutivo Central. Toda esta reclamación que ustedes han visto que están haciendo en las regiones, el poder local, que ese es otro elemento que yo analizo en el libro, lleva a que el poder hoy está más recentralizado que nunca. Si antes un gobernador o un alcalde tenía que pasarse 2 días en Planeación Nacional o en el Ministerio de Hacienda, hoy le toca pasarse 4 días en Bogotá buscando los recursos. Y de ahí que haya tenido pues tanto empuje esa ley de autonomías territoriales, que además es también por el afán y por toda esta locura como el gobierno negocia las cosas en el Congreso actualmente, pues está un poco en entredicho, porque están negociando la entrega de unos recursos sin competencias. Entonces llegaron a decir una cosa también completamente absurda en técnica legislativa, obviamente, y en lo que va a ser la implementación de una reforma, que primero negocien el monto de los recursos y después van a discutir las competencias que le van a dar a los departamentos y a los municipios. A eso súmele otras instituciones de la democracia, 2 libertades que son esenciales, que ojalá yo tuviera tiempo, pero pues obviamente no me puedo detener en los temas más gruesos, sino darles una visión muy general, porque sobre todo quiero oírlos a ustedes ahora en unos minutos. 2 libertades que son esenciales para la democracia: la libertad de prensa y la libertad de empresa, que la pongo como un elemento crucial, que yo creo que es la que ha marcado la diferencia. Hoy más que nunca la empresa tiene unos compromisos con lo público. Antes, en las dictaduras, por supuesto, la empresa estaba arrinconada, el sector privado hacía parte de un entramado en donde, como muchas veces y en países todavía latinoamericanos, se da un fenómeno que es un fenómeno muy curioso, que ojalá nunca suceda aquí, que es el desacople entre la economía y la política. Entonces ustedes hablan del Perú y dicen, no, pues es que el Perú ha seguido creciendo en unas tasas absurdas, acaba de hacer la cumbre del Pacífico, no sé si ustedes lo vieron, inauguraron un puerto impresionante en la costa del Pacífico peruano, y la política destrozada, y a los empresarios no les interesa la política. Entonces hay un desacople de lo uno y lo otro.
como decía alguna vez, ¿se acuerdan de una frase del presidente de la ANDI de cuando le va mal al país, ¿no? De que una cosa es cómo le vaya al país y otra cosa es cómo le vaya bien a la economía, que esa dicotomía no se puede establecer en un sistema democrático. Que eso le recuerda a uno también mucho la pregunta con la que iniciaba Danny Rodrik, uno de los grandes profesores de desarrollo de Harvard, que le preguntaba a los estudiantes de maestría: ¿usted qué prefiere vivir, en un país rico siendo pobre o en un país pobre siendo rico? Y después demostraba con todos los indicadores económicos que vivir rico en un país pobre es peor que vivir pobre en un país rico. Simplemente por el tema del Estado de Derecho, por el tema de los estándares de vida, por el tema de la convivencia social. Una cantidad de valores públicos, además, que hoy más que nunca ya la empresa privada defiende, porque yo creo que hoy más que nunca la empresa, a raíz de todos esos criterios que hoy gobiernan el funcionamiento de las empresas, de la importancia del ambiente, de lo social, de la gobernabilidad corporativa, yo creo que el tema del interés público y del bien común entró por la puerta de adelante de las empresas, y hoy más que nunca un sector privado fuerte es fundamental para que haya una democracia que funcione, por la posibilidad que tiene el sector privado de crear valor público, no solo por lo que les conté del ejemplo alemán, que ahí están en esa lucha en este momento. El gobierno de coalición se cayó y está surgiendo pues ese partido nazi que claro, llevaría esto a unos niveles muy preocupantes, teniendo en cuenta que hoy en día pues ese argumento anti-inmigrante, sobre todo que después de la reunificación de Alemania ha sido fundamental, pues está llevando de nuevo a esos extremos. Pero eso para decirles que hay una serie de libertades en la Constitución, además de la vigencia como tal de la Constitución del 91, que son instituciones democráticas fundamentales. La pedagogía para la democracia, en el caso particular de las recientes generaciones de colombianos, por ejemplo, la democracia está acomodada por sentada, y eso es lamentable. Y si hay algo frágil es la democracia, si hay algo que hay que defender todos los días es la democracia. Pues no, claro, las nuevas generaciones creen que eso está ahí, y eso es inmortal, y no hay que defenderlo, cuando el enfrentamiento hoy es entre la fragilidad de la democracia y la fortaleza del autoritarismo. Porque parte de lo que tiene que ver con la cultura política, por ejemplo, yo lo decía en alguna de las presentaciones del libro, es con la psiquis de la democracia. Yo decía alguna vez, llevando el argumento a un extremo, que Colombia no necesita más fiscales o procuradores o registradores, todas las IAS, sino lo que necesita es un psiquiatra general de la nación, para ver si podemos salir de esta encrucijada en donde lo que está vigente, lo conversábamos ahora con ustedes, es el discurso del odio, de la rabia, de la confrontación, de la descalificación, de que el enemigo a muerte, que era en el pasado un adversario político, a quien había que derrotar como es legítimo dentro de la lucha política, es derrotar al enemigo en política. Hoy no, hoy es destruirlo y aniquilarlo, porque ese es el propósito, y eso por supuesto solo lleva a un país a que se marquen divisiones que son irreconciliables. Entonces eso sumado a la imposibilidad, repito, de tener unas agendas, además promovidas desde el punto de las noticias falsas, desde estamentos oficiales. Ustedes han visto que cuando uno gobierna por Twitter, pues uno es simplemente el acólito de todo lo que hacen esas redes sociales que polarizan. Entonces es lo polarizante, es lo radical, es lo extremista lo que funciona en un momento dado para dar el debate político. Lo demás, por supuesto, es una muestra de debilidad. Entonces, dentro de todos esos déficits, la premisa mayor es que estamos frente a un fenómeno como era el aceite de nuestra infancia, que era el 3 en 1, donde hay autoritarismo, populismo y caudillismo, además con una convicción. Yo le decía a alguien ayer, cuando uno va y le preguntan, bueno, ¿y quién va a ser el que va a salvar este país? ¿Dónde está la persona que va a salvar a Colombia? Es una mentalidad totalmente equivocada, con todo el perdón. Este país lo que necesita es un programa alternativo a lo que estamos viviendo, un programa donde estén los mejores, ojalá 10, 15 personas que se sienten y piensen en el largo plazo. Es una agenda de desarrollo de Colombia lo que necesitamos, no esperar que baje del cielo el Mesías una vez más a salvarnos. Yo creo que eso hace parte de una tradición además muy latinoamericana, de esperar que es el caudillo el único que nos va a sacar de izquierda a derecha, eso no importa,
pero es ese caudillo el que nos va a salvar. Y yo creo que eso hay que replantearlo como tal. Pero bueno, ustedes han visto ahí, hay 45 candidatos presidenciales y habrá 60, me imagino, cuando lleguemos a enero, y en esa esquizofrenia seguimos viendo a ver quién es el que habla más duro, no quién tiene más argumentos, sino el que habla más duro, ¿no? El que grita más en las redes sociales, ese es. El que de manera sensacionalista plantea las salidas del país, ese es. Y eso es dramático, porque en últimas decía Juan Esteban Costaín en una reunión nuestra en Villa de Leyva, en el Festival de las Ideas, que es una cosa que organizamos con el grupo de medios de comunicación donde yo trabajo en este momento, que tiene la responsabilidad además es de promover la democracia. Decía, es que es la misma historia de siempre, es el gran charlatán, es el culebrero, es el que convence a los demás a punta de forma y nunca de fondo, y lamentablemente esos gritos pues no conducen a nada. Y fíjense ustedes que cuando a mí los jóvenes me preguntan, y bueno, ¿y cuál es la alternativa? Pero ¿para dónde vamos? Uno pone el ejemplo del 89, del 90, y de lo que fue el ambiente de la papeleta y de la constituyente, y fue todo lo contrario. Fue irse en un ambiente total de convergencia, de ecuanimidad. Yo les digo, esos 150 días que el papelito ese de la séptima papeleta, que les recuerdo, se llamó la séptima papeleta porque se metió a las urnas un día en que los colombianos, la última vez que los colombianos votaron con papeleta, que fue el 11 de marzo de 1990, votaron por senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes, ya era la segunda elección popular de alcaldes, la primera vez que el Partido Liberal elegía un candidato por consulta popular, que había sido la pelea de Galán durante toda la vida y fue la primera vez que se hizo. Entonces eran 6, y la magia de lo que propusimos fue meta otro papelito que diga voto por una asamblea constituyente para reformar las instituciones, después de que había habido 30 intentos de reforma de la Constitución del 86 y no se ha logrado. Y lo fundamental de todo esto es cómo esto de alguna manera saca al país del hueco donde estaba, que es la realidad, basado en las convergencias, en los consensos, que eso es lo que es realmente inverosímil. Hoy, por ejemplo, uno analiza en términos de desarrollo de la Constitución qué pasó en los últimos 30 años, y si el constituyente no hubiera previsto, como se hizo efectivamente, que había una transición de la Constitución y que había urgencia para implementar unas reformas en la justicia, que fue el único tema donde hubo el mayor desarrollo constitucional. Uno diría que eso y todo lo que fue la transformación del Banco Central del Banco de la República. A mí me tocó, por ejemplo, como ministro de Justicia, después de la Constituyente, poner en marcha las 4 instituciones de la justicia, de las cuales yo diría 2 han funcionado muy bien, una ha funcionado a medias, otra no ha funcionado, pero claro, eso hace parte además de los desarrollos institucionales. ¿Por qué lo menciono? Porque entonces hubo grandes reformas, como ya les decía, de las instituciones a nivel macro, pero realmente lo que pasó después de que terminó la Constituyente y lo que se llamó el Congresito fue que volvieron los partidos políticos tradicionales a hacer la política como la habían hecho durante las últimas décadas, y volvimos a lo que estamos, y se frenó el desarrollo de la Constitución. Uno casi diría que si no es por cuenta de la intervención de la Corte Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, que ha sido la insignia del proceso del 91, pues realmente estaremos todavía con mucha mayor precariedad democrática en este momento, sobre todo por la cultura de derechos. Ustedes hablan de la Constitución del 91, hablan de la tutela, de la Corte Constitucional, indiscutiblemente con los altos y bajos de una institución con la Fiscalía, que puede estar politizada como puede estar en este momento, pero que al fin y al cabo cumplió, por ejemplo, en sus primeros años una misión muy importante en la lucha contra el narcotráfico, y que tendrá que ser modificada para que vuelva a ser lo que fue en los primeros años. Y todo eso marca de nuevo como alguna esperanza de que revivamos ese espíritu de una Constitución que tiene que ser el camino. Es que aquí el problema es que la Constitución no es el problema, como lo ha hecho este gobierno. La Constitución es la solución. Volver a rebarajar con toda esa teoría absurda del poder constituyente que se ha planteado, donde ha dicho que eso son asambleas ciudadanas, que 50 estudiantes en la nacional, eso es poder constituyente, que los indígenas del Cauca, eso es poder constituyente, y que le entrega facultades al Ejecutivo para convocar una constituyente. Cuando la verdad sea dicha, en el 89, primero no había reglas de juego para la constituyente, ustedes recuerdan eso,
En el 89 solo podía modificar la Constitución el Congreso y nunca se logró. En el 89 además, en el 90 sobre todo, acudimos 2 veces a la sala constitucional de la Corte, no había Corte Constitucional, y ella legitimó el procedimiento de la séptima papeleta, al punto que el presidente Barco tuvo que incorporar en el tarjetón en las elecciones del 27 de mayo de 1990 el tarjetón, y ahí sacamos el 90% del pueblo colombiano votándole sí a la constituyente. El Consejo de Estado intervino, el registrador intervino, es decir, estuvo dotada de una legitimidad institucional, independientemente de que muchos decían, como lo decía el expresidente López, que eso había sido el acto mayor de subversión constitucional en la historia de Colombia. Pero en medio de todo, tanto respetamos además la institucionalidad, que ni siquiera hablamos de constituyente. Nosotros hubo 3 acuerdos políticos, ya cuando los políticos se subieron al carro, porque además esta es otra gran diferencia. Fue la sociedad civil, fuimos los estudiantes, fue la universidad la que murió la idea de la papeleta y de la constituyente, y cuando ya eso era una realidad, pues se subieron todos los partidos después de que ganó la séptima papeleta el 11 de marzo de 1990. Entonces, y con esto quiero ir terminando para verlos a ustedes, me parece que aquí hay una lección muy clara de que aquí lo que hay que tratar de recuperar son los espacios de diálogo, los espacios de consenso, de convergencia, ese gran acuerdo nacional del que habla el gobierno, que eso ya está completamente desgastado. Nadie puede creer por dónde viene. Les cuento, nosotros apoyamos, por ejemplo, todo lo que fue el proceso de reforma de la educación, que llegó a los 8 debates en el Congreso, y una noche, tal vez ustedes lo recuerdan, en el noticiero de las 9:30, salieron todos los partidos, el pacto histórico sentado ahí, el Partido Liberal, el Conservador, la U, los Verdes, a decir, logramos un acuerdo, hay reforma de la educación. Pues el presidente esa noche la hundió y le dio la orden a FECODE que saliera el día siguiente a que se echara abajo la reforma de la educación, con una gran ministra de Educación que había, que por supuesto la sacaron 2 meses después, que era de las que creían en el diálogo. Entonces, claro, que uno que pueda decir que aquí hay diálogo en este momento, diálogo con resultados, complicado, que hay voluntad política para hacer un acuerdo nacional, tampoco creo, y que haya esto sí yo lo subrayaría muchísimo, que haya algo que una al país en este momento, que fíjense que yo creo, cuando uno cuenta esto tampoco la gente lo cree. Ustedes saben en cuánto se labró el éxito de la séptima papeleta, en 6 semanas, en 6 semanas. Lo que es la fuerza de una idea, ¿no? Surge la idea con mucha fuerza, la gente comienza a sumarse porque vio como se dice coloquialmente, la luz al final del túnel, y se metió todo el mundo en esa fila por sacar adelante la séptima papeleta. Hoy no hay un tema que unifique al país, todos los temas son divisivos. Se ha intentado en el Congreso, se ha intentado fuera del Congreso, pero uno no ve por dónde puede venir ese acuerdo. Y yo creo que la magia de este momento sería eso, sería encontrar un tema que unifique a Colombia de nuevo, alrededor de qué, y para eso hay que sentarse en una mesa, hablar con el contradictor, porque es que hacer un acuerdo, el yo con yo, pues eso es facilísimo. Sentarse uno con los que creen lo mismo que uno, pues eso no tiene ningún misterio, pero eso no es sostenible en el tiempo. Los grandes acuerdos políticos y sociales son acuerdos con los contradictores, con la gente que piensa distinto. La Constitución del 91 es una muestra de eso. Entonces, unos dicen, no, eso es una constitución marxista, de nuevo dentro de la polarización, otros dicen, no, eso es una constitución neoliberal, como dijo el presidente de manera muy imprecisa hace tanto tiempo, donde además, como sabemos todos, el M19 tuvo 19 constituyentes ahí sentados y todos aplaudieron, y había un gran demócrata que yo siempre reivindico el nombre de él cuando hablo de la constituyente, un tipo que creyó como nadie en las instituciones, que fue el presidente de la constituyente Navarro, representando el M19. Que hay toda una historia, además que es una historia impresionante, cuando asesinan a Pizarro el 24 de abril. Acuérdense ustedes que hubo elecciones parlamentarias donde la papeleta gana, después viene la elección presidencial, y el candidato de la Alianza Democrática M19 era Carlos Pizarro León Gómez. A Carlos Pizarro lo matan en un avión Bogotá-Barranquilla el 24 de abril, y ese día Navarro lo cuenta en su libro. Les llegaron todos los radicales del M19 a decirles, ¿sabe qué? Esto se acabó, aquí están las élites, acabaron con todo, nos devolvemos todos al monte. Les dijo, un momentico, eso no es lo que quería Pizarro, y le sacó un texto de Pizarro
demostrándole a los radicales, donde Pizarro decía, así nos maten a nosotros tenemos que cumplir con la palabra que dejamos suscrita en los acuerdos de paz del 9 de marzo del 90. Yo creo que eso es grandeza institucional. Y este es un tipo que fue presidente de la Constituyente, fue senador, representante, gobernador, alcalde, y un tipo al que no se le ha reconocido lo que representó para ese movimiento, porque el M-19 hoy está en el poder gracias a un tipo como Antonio Navarro. Pero lo traigo a colación porque ese es el espíritu que uno necesita del diálogo, no el insulto y el madrazo y la incriminación, la injuria, que es lo que está funcionando en Colombia en este momento. Entonces me parece que en eso, después quería comentarles algo de toda la crisis de la democracia representativa, que también se desarrolla mucho ese argumento en el libro, porque creo que la democracia como tal también tiene que hacerse un examen en relación con nuevos mecanismos, ya no solo de participación ciudadana, sino de deliberación ciudadana. Hoy la gente no quiere es únicamente participar diciendo sí o no en una elección, como decía tal vez Madison o Jefferson, uno de los padres de la Constitución americana. Es que claro, un sistema político donde la gente va cada 4 años a las urnas, pues es un sistema muy débil. A la gente hay que tenerla deliberando sobre los grandes temas de la democracia. Y yo terminaría simplemente diciendo, y tal vez hablamos de otras cosas porque quería además hablarles un poquito de todo el desafío electoral del 26 en función de este diagnóstico, que me parece esencial, y quito ahí un minuto simplemente dejar una base para la discusión. Yo creo que lo bueno en todo este proceso fue cómo se incluyeron una cantidad de nuevos sectores dentro de lo que no existía. Alguien dijo, y eso no es muy radical decirlo porque es verdad, la Constitución del 86 era una constitución para hombres, una constitución para hombres blancos que vivían en Bogotá y que tenían plata. Para eso regía la Constitución del 86, esa es la verdad. Por eso además Colombia estuvo en estado de sitio el 70% del tiempo durante la vigencia de la Constitución del 86. Es más, los decretos que llevan, y esta es una gran paradoja, los decretos que llevan a la convocatoria de la Asamblea Constituyente son decretos de estado de sitio en el marco de la Constitución del 86, porque era la única forma de legislar. Y yo creo que lo bueno, la inclusión, lo malo, que es indiscutible, es la forma como se ha deteriorado la presencia del Estado en las regiones. Ustedes saben que, y aquí me devuelvo porque aquí también hay una gran responsabilidad del gobierno anterior, antes del proceso de paz había 4 grupos guerrilleros, hoy hay más de 15 grupos armados en los territorios. Hoy hay un caos institucional donde la oferta social del Estado no llega. Ustedes vieron todo ese show del plateado donde por primera vez dijo, no, llegamos con el ejército, pero llegamos con toda la oferta social, la salud, la educación, bienestar familiar, etc. Y ahí la gran pregunta, y fíjense ustedes que un poquito eso es una trampa, es también decir qué va a pasar en esos territorios que son la tercera parte del país en el 2026. ¿Qué va a pasar además con el lenguaje de aquí al 26? Porque yo he dicho, también me parece que si nosotros seguimos en esta senda de radicalismo y de extremismo, aquí va a haber más muertos que en el 1989. Aquí la violencia electoral se va a apoderar de este proceso. En México, en el proceso electoral, en el preproceso, durante el proceso y después del proceso, hubo casi 300 muertos entre simpatizantes, candidatos, alcaldes ya electos, candidatos a gobernación, 300 personas. Por cuenta además de una política muy parecida al gobierno actual. Si ustedes lo han leído, era una política que se llama abrazos y no balazos, que consiste en bajarle la temperatura al conflicto, que es un poco lo que se ha querido hacer aquí, pero esa bajada de la temperatura supone retiro de las fuerzas, de la fuerza pública de los territorios, lo cual es un poco complicado, replanteamiento como se ha formulado aquí en las últimas semanas. Ustedes saben de toda esa presencia militar del Estado, y la seguridad como un objetivo secundario, ¿no? Y la paz total como objetivo prioritario, que como ustedes saben, eso ya no es un lugar común, eso no va para ninguna parte. Esta mañana estaban diciendo que el ELN ya efectivamente ratificó que con este gobierno no va a haber acuerdo de paz, después de vivir lo que hemos vivido, de tantos paros armados, de lo que le pasó al Chocó la semana pasada, cuando además del desastre natural tenía un paro armado del Ejército de Liberación Nacional, y la gente muriéndose por cuenta de los desastres naturales, pero no podían entrar o no podían desplazarse de los sitios inundados porque había un paro armado del Ejército de Liberación Nacional. Entonces yo creo que el tema electoral del 26, y ahí después podemos hablar un poquito de eso, no es
aplazar las elecciones en esos territorios. Y hay gente que lo está planteando, y gente sensata, les digo, gente que uno no se imaginaría que planteara ese argumento. Eso es ponerle en bandeja de plata la posibilidad al señor presidente de que aplace las elecciones en todo el país. Con que aplace las elecciones en 100 municipios, ahí ya hay una mancha sobre el proceso electoral para justificar además postergar las elecciones. Ellos dicen que no están en eso. Obviamente ya antes de ayer habló de que no estaban en el tema de la reelección, pero imagínense ustedes el escenario de aplazar las elecciones y de la forma como la registraduría, que es la máxima autoridad electoral. En el libro hay un análisis de la importancia de la independencia y la autonomía del poder electoral, tiene en este momento, que por fortuna tenemos un buen registrador, es decir, un tipo independiente, un tipo que conoce el tema y un tipo que por supuesto habrá que defender, yo digo, con patas y manos, porque creo que la registraduría de Colombia, al margen de críticas que se le pueden hacer al sistema, es uno de los mejores sistemas electorales del mundo. Nunca un resultado electoral se revela tan rápido como en Colombia, gracias a los sistemas de la registraduría, que tiene una cantidad de fallas, pues habrá que enmendarlas. Pero llegar a decir entonces ahora que la registraduría no funciona y que nos tomemos el sistema electoral o que aplacemos las elecciones por la situación de orden público, es simplemente la claudicación del Estado frente a un compromiso con la democracia. Yo termino diciéndole lo siguiente: a mí me parece que al margen de todo eso, y no he querido hablar de la coyuntura internacional, y aquí no quiero hacer juicios de valor, pero si ustedes ven en lo que está el mundo en este momento, yo creo que lo que está en entredicho en este momento, y nosotros no tenemos que ser necesariamente acólitos de lo que está pasando a nivel global, es como un cuestionamiento de los derechos, de las libertades, que, para decirlo de la manera más moderada, creo yo, también son resultado de todo el fundamentalismo alrededor de las tres grandes transiciones. Las tres grandes transiciones que vive particularmente América Latina y la humanidad, pero sobre todo América Latina como con países en vías de desarrollo, son primero la transición social por la desigualdad, y el extremismo de la desigualdad lleva a la lucha de clases, a la confrontación, a la destrucción del contrario, que es en lo que estamos acá. Primer extremismo dentro de una transición. La transición ambiental, todos lo han visto. Yo creo que después de lo que ha dicho el presidente Trump y después de lo que está pasando en Europa, ese péndulo que estaba ya en una esquina se va a devolver muy rápidamente, no hacia el centro sino hacia el otro extremo. Todo lo que se llama la cultura woke, la cultura de la cancelación, la cultura de lo políticamente correcto, que uno dice, si eso es moderado es entendible, pero es que hemos llegado a unos extremos tremendos. Y lo digital, que ahí sí está el pierde grande. Cuando uno cree en lo digital, que aquí no hay límites éticos para la digitalización, que ahora el señor Musk es el rey del mundo en materia de tecnología. Entonces estábamos conversando ahora, el tema de la tecnología uno lo puede resumir de una manera muy simple, incluyendo la inteligencia artificial y la robotización y todo eso. Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Y la regulación europea, que ha sido la más fuerte de todas, es una regulación que difícilmente se está pudiendo cumplir en la práctica. Y no hay poderes suficientes dentro de los estados a nivel local para hacerle contrapeso a las grandes tecnológicas, mucho menos ahora, con Elon Musk del gran papa de la eficiencia gubernamental. Y esto lo digo, lo trato de decir con toda la mesura posible. No es que uno tenga que frenar la tecnología, yo no creo en eso, pero sí hay que ponerle unos límites. Y yo creo que van a ser de pronto los jueces en Estados Unidos hasta que lleguen a la Suprema Corte, porque Trump también se está tomando, ya se tomó de hecho la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Entonces ustedes miran una demanda, por ejemplo, como la demanda que pusieron las escuelas públicas de Seattle contra Facebook, contra TikTok, en fin, contra todas las redes, por el daño que le han hecho a la salud mental de los preadolescentes y los adolescentes, y ahí llega uno a la conclusión que a esto hay que ponerle límite. Esto sin límites éticos, por decirlo de alguna manera, pues esto va sin norte, sin brújula moral, y no estoy hablando de la moral en sentido religioso, sino de la moral ciudadana, de defensa de los derechos de la gente, que se va a llevar por delante esto. Alguien decía, es que soltarle a un niño de 12 años un celular ilimitado es como dejarlo en cualquiera de las capitales de América Latina en el sitio de mayor violencia, tiene acceso a todo. Y eso fue lo que se recrudeció durante la pandemia también. Entonces me parece que esas tres transiciones pecaron de nuevo por todo lo que estamos diciendo, por los excesos. Entonces el exceso de llevar esto a la lucha de clases,
y a que solo la izquierda o la guerrilla o la violencia hace las reformas sociales, el exceso ambientalista en todo sentido y el exceso de la digitalización. Además, fíjense, y con esto sí termino, que hay una gran contradicción en que toda la revolución digital va a exigir recursos naturales renovables más que nunca. Luego hay una gran contradicción entre la transición ambiental y la transición digital, porque exige agua, energía y otro tipo de recursos naturales de minerales, además, que están desapareciendo y que solo hay en determinados estados del mundo. Entonces, en conclusión, como para decirles algo, primero, que hay que buscar un gran propósito nacional, un gran factor que una al país. Segundo, no hay que echarle la culpa de todos los males a la democracia, porque la democracia es el chivo expiatorio de la mala política. Tercero, hay que recuperar, y eso sí lo digo Galán durante mucho tiempo, las buenas costumbres. Hay que pensar en la probidad, en la ética pública. Hay que ver uno cómo puede hacer esto de manera decente de aquí en adelante, porque perdimos también el ejercicio de la política, por muchas razones, por falta de conexión de los partidos, por corrupción dentro de los partidos. Que no hable de corrupción, si quieren después podemos también conversar sobre eso, que en el libro hay muchas reflexiones sobre la corrupción, pero fundamentalmente yo creo que la idea es cómo recuperar la política para que a su vez sea lo que pudo ser en un momento dado, algo que tenga majestad, que tenga dignidad, que piense en los derechos de los ciudadanos. Y yo creo que ese es como el objetivo fundamental. Y cómo poner este tema de la pedagogía democrática, que desapareció además del pensum de todas las escuelas en América Latina. Eso lo hablábamos en un lanzamiento del libro con los 6 decanos de Derecho de las facultades más importantes de Colombia, de cómo tener una agenda académica para defender la democracia. Yo creo que eso es lo esencial. Ese es el mensaje del libro. Les agradezco mucho, creo que me excedí en esto, pero creo que tenemos como media horita más para poder conversar. Muchísimas gracias.